Retomamos la argumentación, que es compleja, en el artículo segundo de la cuestión 12. Decía la última frase: si fuese una y la misma cosa, la cual fuese principio de la virtud visiva, y la que fuese la cosa vista, sería necesario que aquel que ve tenga de esa cosa, sea la virtud visiva, sea la forma por la cual ve. Entonces, la semejanza une aquel que ve y la cosa vista. Ahora, cuando el conocimiento es perfecto, hay una unidad perfecta entre lo que se ve y la vista. Más aún, en la frase, como está expresada, se ve una prioridad de la realidad, porque habla de la cosa que es fuente, sería fuente, hipotéticamente, de la semejanza y de la potencia visiva, si fuese una totalmente con aquel que ve. Ahora, es manifiesto que Dios es el autor de la virtud intelectiva y puede ser visto por el intelecto. O sea, hay una prioridad del objeto sobre el sujeto en la constitución de la realidad del sujeto mismo. ¿Por qué? Porque para nosotros siempre la facultad es inferior a la realidad conocida. La realidad conocida tiene más que lo que la facultad alcanza. En el caso de Dios no es así. En Dios lo inteligible y el intelecto coinciden totalmente. Él es totalmente inteligible, totalmente intelectual. Se da aquí algo paralelo a lo que veíamos en la distinción entre la causalidad final y la causalidad eficiente. En las criaturas se distingue la causalidad final y la eficiente, y la final es superior a la eficiente. Lo mismo hay que decir aquí, en el orden del conocimiento. La realidad, que es objeto del conocimiento, prevalece sobre la facultad que lo conoce y sobre la semejanza por la cual esta realidad es conocida. ¿Por qué prevalece? Porque es más grande. La facultad es facultad de alcanzar algo que todavía no tiene. Podríamos decir que es como algo que se desprende de la cosa, pero que está en otro. Es como un aspecto de su visibilidad o de su inteligibilidad que está en otro. Este otro es justamente el que conoce. Ahora, ¿cómo se da todo esto en el caso del conocimiento de Dios? Es manifiesto que Dios es el autor, sea de la virtud intelectiva, sea del intelecto que lo ve. Y por eso Dios es autor de la virtud intelectiva, dice el texto, y puede ser visto por el mismo intelecto. Y dado que la misma virtud intelectiva de la criatura no es la esencia de Dios,
resulta que hay una cierta participada semejanza de él, que es el primer intelecto. O sea, algo de la inteligibilidad de Dios está en el intelecto. Más aún, es el constitutivo último del intelecto. Y por eso también la virtud intelectual se llama una cierta luz inteligible de la criatura como derivada de la primera luz. Sea que esto se entienda de la virtud natural, sea de alguna perfección agregada de la gracia o de la gloria. Entonces, siempre que hay conocimiento de Dios, sea natural, sea sobrenatural en este mundo, sea sobrenatural en la gloria, hay una participada semejanza de Dios. O mejor, hay una participada luz inteligible de Dios. Resulta entonces que para ver a Dios es necesario alguna semejanza por parte de la potencia visiva por la cual el intelecto sea eficaz para ver a Dios. Entonces, la semejanza no se da como un intermedio, se da como algo que está en el sujeto mismo que conoce. Dicho de otra manera, para conocer a Dios hay que ser como Dios. O sea, hay que tener algo de la infinitud divina. Pero por parte de la cosa vista, que es necesario que de algún modo se una con el que ve, por ninguna semejanza creada se puede ver la esencia de Dios. O sea, el conocimiento es siempre unión, es un acto perfecto. Cuanto más perfecto es el ser, es más uno. Acá el perfeccionamiento se da por una especie de unidad que es la unión. La unión es algo que viene de la dispersión, de la distinción. Es decir, es una unión que se logra después de un estado anterior en el cual no había unión, o sea, no había unidad. Dado que el conocimiento exacto es ser, y por lo tanto unidad, un tipo de unidad que es esta unión entre lo inteligible y el inteligente. Ahora, hemos visto que para ver a Dios hace falta una semejanza por el lado del inteligente. Como veremos en la continuación del texto, hay que afirmar que no es posible que se dé una semejanza por el lado del entendido, o sea, de Dios mismo. Desde el punto de vista objetivo no puede haber una semejanza. Y por lo tanto no puede haber una especie o concepto o idea de Dios.
En primer lugar, porque, como dice Dionisio en el primer capítulo del libro de los nombres de Dios, por las semejanzas de orden inferior de las cosas, de ningún modo se pueden conocer las realidades superiores. Como por la especie del cuerpo, no se puede conocer la esencia de la cosa incorpórea. Mucho menos por la especie creada, por cualquier especie creada, se puede ver la esencia de Dios. O sea, no puede haber una semejanza de lo que es inferior, de lo que es superior. Puede haber una semejanza de lo que es inferior. Puede haber una semejanza de las cosas materiales, pero no puede haber una semejanza de las cosas superiores a la materia. O sea, de las cosas que son superiores a nosotros y por lo tanto a la capacidad de nuestro intelecto, que es proporcionado a la esencia de las cosas materiales. Mucho menos entonces por la especie creada, cualquiera que fuese, se puede ver la esencia de Dios. O sea, ya un ángel no puede ver la esencia de otro ángel cuando es superior por medio de una semejanza. Y los hombres menos podemos ver la esencia de los ángeles, que son superiores, por una semejanza. Mucho menos podemos ver la esencia de Dios. Lo superior no se puede representar adecuadamente de un modo inferior. La semejanza es aquello que une lo entendido con el inteligente. Si el inteligente es inferior a lo entendido, no puede unirse con una semejanza que represente lo entendido perfectamente. Por eso no puede haber, en el caso de Dios, que supera infinitamente el intelecto humano, una semejanza que una el intelecto con Dios, en el cual se encuentre la realidad entendida y la realidad inteligente. Hay otra razón, en segundo lugar, porque la esencia de Dios es el mismo ser suyo, como se mostró, y eso no le puede corresponder a ninguna forma creada. No puede, pues, alguna forma creada hacer semejanza que representa al vidente la esencia de Dios. Entonces, las esencias o las formas, cuando son creadas, limitan siempre el ser, no son el ser, son menos que el ser. En cambio, Dios es el ser, todo el ser, subsistente, sin limitación. Por eso, una especie creada no lo puede representar. Lo representaría como algo parcial, pero no como la totalidad del ser. Otra razón más, en tercer lugar, porque la divina esencia es algo incircunscripto, no limitado, que contiene en sí supereminentemente lo que se puede significar o entender por parte del intelecto creado. Y esto de ningún modo se puede representar por alguna especie creada.
Y esto de ningún modo, por alguna especie creada, se puede representar, porque toda forma creada está determinada según alguna razón de la sabiduría o de la virtud o del mismo ser o de algo así. Por eso decir que se ve a Dios por una semejanza es decir que la divina esencia no se ve. Y esto es erróneo. Veamos más detenidamente esta tercera razón. El intelecto nunca capta todas las perfecciones que están junto con el ser, podríamos decir. Siempre capta el ser, o el ser como virtud, o el ser como sabiduría. Y esto lo explica muy bien Dionisio. Nunca capta todas las perfecciones juntas. Y aquí se sigue la conclusión. Hay que decir que para ver la esencia de Dios se requiere alguna semejanza por parte de la potencia visiva. Esto es la luz de la gloria que conforta el intelecto para ver a Dios, de lo cual se dice en el Salmo 35, en tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. Pero la esencia de Dios no se puede ver por alguna semejanza creada que represente la divina esencia como es en sí. En conclusión, no puede haber idea de Dios o especie de Dios como la hay de las criaturas materiales que conocemos. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Bueno, en el artículo 4 se establecen las razones, las relaciones entre la razón y la fe de las cuales hablábamos. Aquí se pregunta sobre la capacidad natural del entendimiento para ver la esencia de Dios. Si algún intelecto creado por sus fuerzas naturales puede ver la divina esencia. Si algún intelecto creado por sus fuerzas naturales puede ver la divina esencia. Es imposible que algún intelecto creado por sus capacidades naturales vea la esencia de Dios. Aquí se hace una explicación en profundidad de la esencia del conocimiento mismo. Es el caso que explicábamos anteriormente. La visión más profunda teológica hace entender mejor la visión filosófica, o produce una profundización en esta visión filosófica. El conocimiento sucede según que lo conocido está en el cognoscente. El conocimiento es, por eso dice la expresión latina, cognitio enim contindi secundum quod cognitum est in cognoscente. El conocimiento es un modo de ser, es un acto. La operación es un ser. Sigue al ser en el sentido de que hay un ser más pleno al cual acompaña la operación, pero la operación también es ser. Por un lado es ser más perfecto en cuanto perfecciona la sustancia, por otro lado es ser más imperfecto en cuanto no es sustancia, sino accidente, en las criaturas.
lo conocido está en el cognoscente según el modo del cognoscente. El conocimiento es un estar en. Es un ser, pero no es un ser absolutamente, porque hablamos del conocimiento creado. Es un ser en otro. Por lo cual, cualquier conocimiento del cognoscente se da según el modo de su naturaleza. Cualquier conocimiento del cognoscente se da según el modo de su naturaleza. Esto significa que así como el ser es limitado por la naturaleza o esencia en la constitución de cada cosa, así también en el conocimiento hay una limitación del ser por la naturaleza del cognoscente. No del ser substancial, sino del ser accidental que corresponde a la presencia de la cosa en el cognoscente. Si pues el modo de ser de alguna cosa conocida excede el modo de la naturaleza del cognoscente, es necesario que el conocimiento de esa cosa esté por encima de la naturaleza de aquel cognoscente. Hay un exceso, hay una desproporción. Es más grande lo conocido que el cognoscente. Pero hay un múltiple modo de ser de las cosas. Algunas cosas son cuya naturaleza no tiene ser sino en esta materia individual. Y estas son todas las cosas corporales. Hay otras cuyas naturalezas son subsistentes por sí, no en alguna materia. Y estas, sin embargo, no son su ser, sino que tienen el ser. Tales son las sustancias incorporales que llamamos ángelos. Solamente de Dios es propio modo de ser que sea su ser subsistente. Las cosas, pues, que no tienen ser sino en la materia individual, las podemos conocer connaturalmente, porque nuestra alma, por la cual conocemos, es la forma de una materia, la cual, sin embargo, tiene dos virtudes cognoscitivas. Una que es del acto de algún órgano corporal. Una que es el acto de algún órgano corporal. Y a esta es connatural conocer las cosas según que son en la materia individual. Por lo cual, el sentido no conoce sino las cosas singulares. Otra virtud cognoscitiva suya, es decir, del alma, es el intelecto, que no es un acto de algún órgano corporal. Por lo cual, por el intelecto es connatural a nosotros conocer las naturalezas, que no tienen ser sino en la materia individual, pero no según que son en la materia individual, sino según que abstraen de ella por la consideración del intelecto. Por lo cual, según el intelecto, podemos conocer estas cosas en universal, lo cual está por encima de la facultad del sentido. Bueno,
En el caso del hombre, entonces, hay dos capacidades cognitivas, una que alcanza solamente lo particular, de esta ya hemos hablado, es apto de un órgano corporal, o sea, perfecciona el órgano corporal y la potencia a la cual corresponde ese órgano corporal, que es algo del alma, pero no separado del órgano corporal. Esta potencia conoce cosas que existen en la materia individual, conoce los accidentes de estas cosas en cuanto son particulares. Pero hay otra virtud cognoscitiva suya que es el intelecto. Hemos dicho, este no es acto de ningún órgano corporal, pero conoce las cosas que existen en la materia. Dado, sin embargo, que no es acto de un órgano corporal, conoce estas cosas como separándolas de la materia, abstrayendo. Las conoce de manera universal, y esto está por encima de la facultad del sentido. Ahora bien, al intelecto angélico le es connatural conocer las naturalezas que no existen en la materia, lo cual está por encima de la facultad natural del intelecto del alma humana, según el estado de la vida presente, en la cual se une con el cuerpo. La cual se une con el cuerpo. O sea, en esta vida hay una radical incapacidad de ver la esencia de Dios por el hecho de que el alma está unida con el cuerpo. Y por lo tanto está reducida a conocer las cosas corporales de manera proporcional. Queda pues que conocer el mismo ser subsistente, ipsum esse subsistens, es connatural solamente al intelecto divino, y que está por encima de la facultad natural de cualquier intelecto creado, porque ninguna criatura es su ser, sino que tiene el ser participado. Esta razón entonces es muy importante, conecta profundamente la consideración metafísica general con esta consideración metafísica particular, que es la que corresponde a la gnosiología. O sea, la última razón por la cual no podemos conocer a Dios es la misma por la cual somos criaturas, es decir, que tenemos el ser participado, y por lo tanto una facultad que sigue al ser y una operación que sigue al ser participado que alcanza lo participado, pero no alcanza lo imparticipado. No puede, pues, el mismo intelecto creado ver a Dios por esencia, sino en cuanto Dios, por su gracia, se une al intelecto creado como inteligible por él. O sea, el sentido de todo el artículo es que para ver la esencia de Dios hay que estar al nivel de Dios, hay que ser proporcionado a él, y esto es la gracia. Hay que recibir un nuevo ser por el cual el alma y por tanto el intelecto se ponen a la altura de Dios, se hacen semejantes a Dios. Pero esta semejanza es subjetiva, no es objetiva. Cuando se trata entonces del conocimiento de Dios, podríamos decir que la prioridad está del lado del sujeto, no del lado del objeto. Mientras que anteriormente dijimos que de algún modo el sentido como facultad del alma y la inteligencia derivan del objeto, en este caso no se trata de que derivan
el conocimiento de Dios como objeto, sino que deriva de Dios como sujeto. O sea, el hombre se asimila a Dios y por eso lo entiende. Esto es así porque alcanzamos principalmente a Dios como sujeto que como objeto. Cuando lo alcanzamos como objeto, en realidad no lo conocemos como es en sí. Y por eso, más que decir que lo alcanzamos como objeto, hay que decir que lo alcanzamos a partir de los objetos del entendimiento humano, que son las cosas creadas. Entonces, el intelecto, para ver la esencia de Dios, necesita una luz. Necesita una luz. Como dice el artículo 5, una luz creada. A partir de la inspiración de la Sagrada Escritura, que en el Salmo dice, en tu luz veremos la luz. Illumine tu opidemus lumen. Hay que decir que todo lo que se eleva, lo que eleva a algo que excede su naturaleza, es necesario que se disponga por alguna disposición que esté por encima de su naturaleza. Como si el bronce debiera recibir la forma del fuego, es necesario que se disponga con alguna disposición a tal forma. Dado que algún intelecto creado ve a Dios por esencia, la misma esencia de Dios se hace forma inteligible del intelecto, por lo cual es necesario que alguna disposición sobrenatural se le agregue para que sea elevado hacia tanta sublimidad. Dado que la virtud del intelecto natural creado no es suficiente para ver la esencia de Dios, como se mostró, es necesario que por la divina gracia se acreciente su virtud de entender. Y este aumento de la virtud intelectiva la llamamos iluminación del intelecto, como también el mismo inteligible es llamado luz o lumen. Y esto es la luz de la cual se habla en el Apocalipsis 21, que es la claridad de Dios, que la claridad de Dios la iluminará, es decir, la sociedad de los beatos que ven a Dios. Y según esta luz se hacen deiformes, es decir, similares a Dios. Según aquello de la primera carta de Juan, cuando aparecerá seremos semejantes a Él y lo veremos tal cual es. Entonces, la semejanza con Dios es subjetiva, no es objetiva. No puede haber una semejanza objetiva de Dios. Cuando está la semejanza subjetiva, entonces está también la objetiva incluida, porque Dios es al mismo tiempo sujeto y objeto de su propio conocimiento. Pero cuando, suponiendo, por hipótesis, que tuviera la objetiva, no estaría la subjetiva, y entonces permanecería una inferioridad y por lo tanto una desproporción, que impediría efectivamente conocer a Dios. Por eso no se puede decir que haya idea de Dios, o especie de Dios, o concepto de Dios objetivo, que lo represente. Dentro de Dios hay un concepto, pero este concepto es el Hijo, que lo expresa perfectamente a sí mismo. Ahora bien, el artículo 7 explica que, aunque sea posible por la gracia, por la semejanza subjetiva, por la deiformidad, conocer a Dios, sin embargo, no es posible comprenderlo. Comprenderlo significa abarcarlo totalmente.
Comprender a Dios significa abarcarlo totalmente. Hay que decir que comprender a Dios es imposible a cualquier intelecto creado. Alcanzar con la mente a Dios, con cualquier mente a Dios, es una gran beatitud, como dice Agustín, para cuya evidencia hay que saber que aquello se comprende cuando es perfectamente conocido. Ahora, se conoce perfectamente lo que se conoce solamente cuanto es cognoscible, por lo cual, si aquello que es cognoscible por la ciencia demostrativa se ha tenido en opinión por alguna razón probable concebida, no se comprende. Por ejemplo, el hecho de que el triángulo tiene 3 ángulos iguales a 2 rectos, si alguien lo sabe por demostración, lo comprende. Pero si alguien recibe una opinión probable acerca de esto, por el hecho de que así es afirmado por los sabios o por la mayoría, no lo comprendería, porque no llegaría al perfecto modo de conocimiento por el cual es cognoscible. Ahora, ningún intelecto creado puede llegar a aquel perfecto modo de conocimiento de la divina esencia que es cognoscible. O sea, aunque se vea la esencia de Dios, no se la puede comprender. No se la puede conocer perfectamente, totalmente. Pues ningún intelecto creado puede conocer a Dios infinitamente, pues en tanto el intelecto creado más o menos perfectamente conoce en cuanto con mayor o menor luz, en cuanto mayor o menor luz de gloria se le infunde. Dado que la luz de la gloria creada en cualquier intelecto creado, recibida, no puede ser infinita, es imposible que algún intelecto creado conozca infinitamente, por lo cual es imposible que comprenda a Dios. O sea, la semejanza subjetiva con Dios nunca puede alcanzar el mismo ser subsistente, o sea, no puede abarcar totalmente lo que Dios es. Alguien no puede ser semejante a Dios de manera tal que sea como Dios, en todo. Y por lo tanto, no lo puede conocer totalmente. Se puede decir de algún modo que lo conoce todo, pero no que lo conoce totalmente. En la respuesta a la tercera objeción se explica esto de totaliter, totalmente. Totalmente dice el modo del objeto, no así que todo el modo del objeto no caiga bajo el conocimiento, sino porque el modo del objeto no es modo del cognoscente. Por lo tanto, quien ve a Dios por esencia, ve en Él esto que existe infinitamente y que es infinitamente cognoscible, pero este infinito modo no compete a Él, de modo que Él conozca infinitamente, como alguien probablemente puede saber por alguna proposición que es demostrable, es decir, aunque él no la conozca demostrativamente. Se puede decir entonces que Dios es cognoscible todo, pero no totalmente. Es decir, alguien viendo la esencia de Dios ve que es infinitamente cognoscible, pero no ve en acto esa cognoscibilidad.
El artículo 12 profundiza sobre la condición del entendimiento en este mundo, aunque el entendimiento esté elevado por la fe, que después se transforma en la luz de la gloria, o sea, en una semejanza perfecta, subjetiva con Dios que permite verlo. Sin embargo, en esta vida no es posible verlo. La razón última, ya la indicamos, es la unión con el cuerpo. Por eso la inteligencia está naturalmente unida con los sentidos, la operación de la inteligencia con la operación de los sentidos. Jamás conoce el alma sin la imagen, dice Aristóteles, jamás se entiende sin la imagen. Hay que decir que el hombre puro no puede ver a Dios por esencia, sino está separado de esta vida mortal. La razón es que, como se dijo, el modo del conocimiento sigue el modo de la naturaleza de la cosa cognoscente. Nuestra alma, mientras vivimos en esta vida, tiene un ser en la materia corporal, por lo cual naturalmente no conoce algunas cosas sino cuando tienen forma en la materia, o las que pueden ser conocidas a través de estas. Es manifiesto que por las naturalezas de las cosas materiales, la divina esencia no se puede conocer. Se mostró arriba que el conocimiento de Dios por cualquier semejanza creada no es la visión de su esencia. Hay semejanzas de Dios y a través de estas semejanzas conocemos a Dios, pero no la esencia de Dios. O sea, las semejanzas sirven como efectos para alcanzar la causa. El conocimiento de Dios por semejanza quiere decir conocimiento por efectos, pero no es la semejanza de la esencia en la mente. Que es lo que une el cognoscente con el objeto conocido. Eso no es posible, como ya demostramos. Lo que sí hay son cosas que son semejantes a Dios, y conociendo esas cosas, por una semejanza de esas cosas en nosotros, nos elevamos al conocimiento de la causa, como causa, pero no en su esencia. El deseo natural de ver la causa se cumple por eso ya en el orden natural, deseo del cual hablamos anteriormente. Por lo cual es imposible que el alma del hombre, según esta vida presente, pueda ver la esencia de Dios. Y el signo de esto es que nuestra alma, cuanto más se abstrae de las cosas corporales, tanto más se hace capaz de las cosas inteligibles abstractas. Por lo cual en los sueños y en las alienaciones de los sentidos del cuerpo se perciben más las revelaciones divinas y las previsiones del futuro. Que el alma entonces sea elevada a lo supremo de las realidades inteligibles, que es la esencia divina, no se puede dar mientras está en esta vida mortal. San Juan dice que cuanto más alguien se separa del cuerpo, tanto más conoce lo inteligible. Por eso en la Sagrada Escritura hay muchas revelaciones que están hechas en los sueños. Porque en los sueños hay como una mayor separación del cuerpo. No se usan directamente los sentidos del cuerpo. Se usa eventualmente la imaginación, pero no los sentidos externos. Y en ese sentido la inteligencia está más libre. Y por eso se reciben más
realidades inteligibles, sean naturales, sean sobrenaturales. Pero, como en esta vida no es posible separarse totalmente del cuerpo, tampoco es posible ver la esencia de Dios, salvo por milagro, porque Dios puede separar milagrosamente el alma del cuerpo, o hacer que el alma funcione sin el cuerpo, como si no tuviera cuerpo. Lo cual parece narrarse en la Sagrada Escritura, dice San Tomás, de Moisés y de San Pablo. La visión de la esencia divina, entonces, es posible sobrenaturalmente por la gracia en la vida futura. En esta vida se comienza ese conocimiento, por la fe. Hay otro tema importante en el artículo 12, cómo conocemos naturalmente a Dios. Cómo se ejercita la capacidad intelectual cuando conocemos lo más inteligible que es Dios. Aquí se usa nuevamente esta palabra general que es conocer. No se dice ver la esencia como era la expresión que se usaba anteriormente, sino conocer. Es una palabra amplia porque abarca incluso el conocimiento sensitivo. Bueno, Santo Tomás cita el texto de la Carta a los Romanos, que recordamos anteriormente. Lo que es conocido de Dios es manifiesto a ellos, esto es, lo que es conocible de Dios por la razón natural. Hay que decir que nuestro conocimiento natural tiene principio en el sentido, por lo cual nuestro conocimiento natural se puede extender tanto cuanto puede ser conducido por los sensibles. En cuanto puede ser conducida como de la mano por los sentidos. Manu duki, conducida por la mano. O sea que llegamos a conocer a Dios a través de las cosas materiales. Por eso las pruebas de la existencia de Dios están basadas sobre las cosas materiales. Eso no quiere decir que nuestro conocimiento de Dios se acabe en lo que ve inmediatamente las cosas materiales, porque en las cosas materiales se encuentran realidades supermateriales, inmateriales, perfecciones metafísicas, y estas son las que principalmente hacen conocer a Dios. Dios es la causa del ser, Dios es la causa de la bondad, de la belleza, de la unidad, etc. O sea que podríamos decir hay dos niveles del conocimiento de Dios. Uno que corresponde estrictamente al análisis de las cosas materiales. El más claro es el del movimiento. Analizamos el movimiento y entendemos que no puede haber sino un primer motor para que haya un movimiento en la naturaleza. Y se trata ahí del movimiento perceptible sensiblemente. Pero a través del análisis de las cosas materiales encontramos perfecciones metafísicas y estas nos sirven para elevarnos a Dios de una manera superior. Ahora bien, estas perfecciones metafísicas nosotros las captamos limitadamente por el hecho de que las vemos realizadas en las cosas materiales y no las vemos directamente.
O sea, no entendemos directamente cosas que son, incluso en el ser participado, sino cuando están realizadas estas cosas que son como cosas materiales. Solo indirectamente conocemos cosas que son separadas de la materia. Y por lo tanto, la primera de todas que es Dios. Entonces, nuestro conocimiento natural, naturalmente, tiene principio en el sentido, por lo cual tanto puede extenderse nuestro conocimiento natural cuanto puede ser conducido por las realidades sensibles. A partir de estas realidades sensibles, no puede nuestro intelecto llegar hasta esto, ver la divina esencia, porque las criaturas sensibles son efectos no adecuados a la virtud de Dios. Por lo cual, a partir del conocimiento de las cosas sensibles, no se puede conocer toda la virtud de Dios. Y por consiguiente, tampoco se puede ver su esencia. Pero porque son efectos suyos que dependen de la causa, a partir de ellos podemos ser conducidos para conocer de Dios si Él es anest. Y para que conozcamos de Él aquello que es necesario que le convenga en cuanto es causa de todas las cosas, que excede sus causados. Por lo cual conocemos de Él la relación de Él a las criaturas. Esto es el ser causa de todas. Y la diferencia de las criaturas respecto de Él. Es decir, que Él no es algo de las cosas causadas por Él, y que esto no se remueve de Él por su defecto, sino porque superexcede. Tenemos aquí estos tres caminos. Entonces, el camino de la afirmación, el camino de la negación y el camino de la eminencia, que están en Dionisio. Por el camino de la eminencia es como un perfeccionamiento de la afirmación. Es ese segundo nivel metafísico del cual hablábamos. No solamente encontramos que Dios es y que se distingue de todas las cosas, porque nada es como Él, esa es la vía negativa, sino que encontramos que Él es distinto de todas las cosas, no porque le falte la perfección de las cosas, sino porque la tiene de un modo superior, superexcedente, o sea, en una medida más grande, hablando simbólicamente. Por eso mismo, son especialmente las perfecciones metafísicas, que son las más profundas, las más grandes que conocemos, que atribuimos a Dios. En primer lugar, el ser, que es, en lo que nosotros conocemos, el fundamento de todo lo demás. Por eso decimos que es el mismo ser subsistente, pero decimos también que es la bondad por sí, que es la vida por sí, etc. Muy bien, por hoy vamos a terminar y la próxima vez continuamos con este tema del conocimiento de Dios, especialmente trataremos el conocimiento místico.